Bueno, buenas noches entonces a todos. Mi nombre es Patricia Labraga. Quiero darles la bienvenida a todos en nombre del Comité de Educación Médica Continua, único, integrado por ambas sociedades, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay y la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. Como ustedes saben, el comité tenía previstas actividades para este año, concretamente el curso de antipsicóticos desde el mecanismo de acción a la clínica. Este curso debió suspenderse en el mes de marzo. Obviamente, ni bien la modalidad presencial lo permita, este curso se va a llevar a cabo. El Comité de Educación Médica, en el contexto de pandemia, inició actividades en la modalidad virtual, poniendo foco en el tema que nos convoca a todos. Si hacemos un breve raconto, la primera actividad del año fue Desafíos en Psiquiatría en tiempos de COVID-19. Este curso fue coordinado por el doctor Juan Dapueto y contamos con 3 muy buenas exposiciones a cargo de colegas de nuestro medio. La doctora Teresa Pereira se refirió al impacto de COVID-19 en el personal de la salud. La doctora Claudia Ceroni hizo referencia al doble estigma que sufren las personas con patología mental, y la doctora Laura Sarugo planteó el impacto de la pandemia, considerando sobre todo el aislamiento en la población añosa. En mayo también contamos con una actividad organizada por el Colegio Médico del Uruguay. A esta actividad dieron auspicio ambas sociedades de psiquiatría, y en esta actividad colegas españoles aportaron desde Barcelona sus experiencias en la atención a la salud de los médicos en el contexto de la pandemia. También recibimos aportes desde Argentina. En esta oportunidad, en la noche de hoy, la actividad está a cargo del doctor Jaime Grodzicki, quien nos aportará su valiosa experiencia desde otro lugar del mundo, dado que es médico, psiquiatra, uruguayo, radicado en Nueva York. Se va a referir específicamente al impacto de la pandemia en pacientes con desórdenes mentales. Agradecemos especialmente al doctor Jaime Grodzicki la posibilidad de contar con él en esta actividad hoy de noche, y voy a darle la palabra a la doctora Sara Goldstein, compañera del Comité de Educación Médica Continua, quien nos va a presentar al doctor. Bueno, adelante, Sara. Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a esta actividad. Es para nosotros un gran honor contar en la noche de hoy con la presencia del profesor doctor Jaime Grodzicki, a quien hemos invitado para poder conocer desde su experiencia personal de qué manera se está transitando la pandemia del COVID-19, las repercusiones emocionales que ha tenido tanto en los pacientes como en nuestros colegas, los psiquiatras, en una de las ciudades del mundo más afectadas por la enfermedad, la ciudad de Nueva York. Si bien conocemos la información general que nos transmiten los medios sobre la saturación de los centros de salud, el alto número de contagios y de muertes con el consiguiente desborde del trabajo de los médicos generales y de los psiquiatras, seguramente el doctor Grodzicki podrá profundizar en los efectos que esto está produciendo en la comunidad médica en general, en los psiquiatras en particular, en los pacientes con patología mental previa a la pandemia y otros derivados de la misma, como el trauma reactivo a las pérdidas. Por supuesto que no puedo, dado el tiempo a disposición, darles más que algunos datos sobre el vasto currículum vitae de nuestro invitado de hoy. En ese sentido, les comentaré que el profesor Jaime Grodzicki es uruguayo, vive en Nueva York, tiene una vastísima trayectoria en el campo de la psiquiatría, de la psicoterapia, de las adicciones. Nació en Montevideo, donde cursó sus estudios en la Facultad de Medicina. Luego emigró a Israel, donde hizo la residencia en Psiquiatría General. En 1990 volvió a emigrar, esta vez a los Estados Unidos,
donde cursó la especialidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes en la Universidad de Rochester. Más tarde se especializó en Psiquiatría de Adicciones. Jaime fue profesor y subdirector de la División de Abuso de Sustancias en el Departamento de Psiquiatría de la New York University y jefe de servicio de la Unidad de Niños y Adolescentes en el New York Medical College. En este momento trabaja en su clínica privada en Manhattan, donde vive con su esposa y recibe consultas de psicólogos, médicos generales, geriatras, psiquiatras, entre otros. El doctor Grosicki estuvo en Montevideo en varias oportunidades, donde participó en actividades de la Sociedad de Psiquiatría Biológica del Uruguay. De bajo perfil, enorme bondad y gratitud hacia su país, se encuentra junto a nosotros en esta actividad donde nos transmitirá su valiosa experiencia que desde ya agradecemos enormemente. Doctor Grosicki, le invito a tomar la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme honor y privilegio poder seguir aportando a la comunidad psiquiátrica uruguaya y al país al que me ha brindado la oportunidad de educarme y de vivir la parte más importante de mi vida. En este momento voy a empezar a hablar de lo que nosotros vemos acá en Nueva York. En la introducción, me gustaría decir que la pandemia del COVID-19 va de la mano de un enorme estrés psicológico, además del tremendo impacto en virtualmente cada faceta de la vida de los humanos, un impacto que también repercute globalmente en todo el mundo, en organizaciones y con repercusiones psicosociales y económicas imposible de predecir en este momento. El miedo y el terror a la enfermedad, la incertidumbre, la posibilidad de muerte, se injertó en la población mundial. Esto precipitó ansiedad y angustia, activando desórdenes mentales ya existentes y exacerbando síntomas en pacientes ya previamente predispuestos. Es plausible que además de los efectos psicológicos, los efectos directos del virus en el sistema nervioso central y otros sistemas, como por ejemplo el cardiovascular, inmunológico, generen trastornos neuropsiquiátricos, como por ejemplo encefalopatías, procesos desmielinizantes, psicosis orgánicas, neuromusculopatías, respuestas autoinmunes. Como ya les ha dicho la doctora Goldstein, yo vivo en Nueva York, que es uno de los epicentros del país en COVID-19. Los cambios que se observaron en pocos días fueron realmente dramáticos. Hubo cierres de restaurantes, hotelería, museos, malls, shows, teatros, colleges, escuelas, universidades, empresas de una tradición centenaria cerraron, el transporte público cambió, las estructuras vitales de la sociedad neoyorquina se desmantelaron. La atención médica y el sistema hospitalario tuvo que adaptarse a las necesidades de la avalancha del COVID-19. Fue una experiencia nueva para todo el neoyorquino que vivió acá toda la vida y las familias, y casi cataclísmicas proporciones con ribetes políticos inesperados. Esto es muy diferente de lo que se ha vivido en el Uruguay, muy diferente. En los Estados Unidos en este momento hay 40 millones de desempleados. Les voy a dar un poquito los datos epidemiológicos que encontré. Globalmente, esta información probablemente ustedes ya la tienen, pero la voy a poner igualmente.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay 5.6 millones de casos de COVID positivo y hay aproximadamente 353.334 muertes. De acuerdo al CDC en Estados Unidos, hay 1.700.000 millones de casos. Recientemente se pasó la barrera de 100.000 muertos. En este momento hay 100.446 muertes, de las cuales 299, casi 300, se atribuyen al personal médico. Los estados más afectados en el país son Nueva York, el más afectado de todos, Nueva Jersey, Pensilvania, Florida, California y Texas. Comparado con el Uruguay, y estas son las cifras que yo obtuve, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el día de hoy el número de casos en Uruguay es 789, total muertes, casos muertos son 22, y el número de casos en las últimas 24 horas fueron solamente 2. O sea que la proporción es tan abismal que yo no sé lo que puedo transmitirles que pueda servir desde acá, pero voy a traer lo que se ve o la experiencia que yo tengo en Estados Unidos y la información que he recogido para ustedes. En el siguiente slide vamos a ver cuáles son los niveles de cuidado que hay, y yo voy a tratar de ser esquemático para que se pueda retener mejor. El tratamiento psiquiátrico en el COVID-19 no está en la primera línea de ataque, es por supuesto el tratamiento médico. En general, el tratamiento psiquiátrico está en el nivel de cuidado hospitalario, ambulatorio, en la consulta interdisciplinaria y en los residenciales. En esta época de pandemia, a nivel hospitalario, se observa exacerbación de síntomas en pacientes crónicos, con esquizofrenia, enfermedad bipolar, depresión crónica con elementos psicóticos, abuso de sustancias y trastornos de la personalidad fronteriza, lo que se le dice borderline. El factor más consistente que precipita el ingreso al hospital en esta época de pandemia es la falta de adherencia al tratamiento farmacológico. A esto se agrega el estrés económico, la falta de trabajo y soporte habitual, el distanciamiento social y emocional, el encerramiento, el aumento de abuso de sustancias, en especial el alcohol. No ha habido todavía documentos de aumento de la prevalencia de suicidios, aunque históricamente en las pandemias ha aumentado hasta un 10%, comparado con un 5% en periodos normales. A nivel ambulatorio, el soporte psiquiátrico y psicológico se ha modificado desde el encuentro clínico personal o grupal a plataformas virtuales, a la telemedicina, que después voy a entrar en detalles si ustedes quieren saber más lo que se hace aquí en ese sentido. A nivel psiquiátrico se ha mantenido algún tipo de encuentro personal en aquellos casos en que se requiere medicación inyectable o medicación intravenosa, como por ejemplo la esquetamina, o antipsicóticos de larga duración tipo DEPOT, y extracción de niveles de sangre para documentar niveles de clozapina, litio, ácido valproico, o detoxificaciones ambulatorias. Se ve además un incremento en la violencia doméstica, abuso de menores y mujeres, en parte debido al confinamiento y al abuso de sustancias. Los niveles de irritabilidad familiar y conflictos maritales también han aumentado en escala y magnitud. La depresión crónica se presenta con exacerbaciones agudas. Los síntomas más frecuentes son disturbio del sueño, aumento del consumo de alcohol y sustancias, recaídas con opioides, benzodiazepinas, medicación estimulante, marihuana. Se observan mayores niveles de soledad, disturbios del apetito,
más cansancio, falta de motivación, energía, más tristeza, y la tristeza es más prolongada, sentimientos de irreversibilidad de la situación, esa situación de encierro, la falta de fe y esperanza, y también una pérdida del propósito de vida. En las consultas interdisciplinarias, que es el tercer nivel de cuidado, está el manejo de pacientes en el CTI o internación médica de pacientes con COVID-19. Uno de los mayores motivos de consulta es ansiedad severa, depresión, soledad, separación de familiares, suspensión de visitas, distanciamiento de personal médico y nurses. Estos pacientes requieren ajustes farmacológicos y estrategias no farmacológicas, por ejemplo, soporte emocional, meditación, técnicas de relajación, otro tipo de entretenimiento. Pacientes en el CTI con COVID-19, yo creo que hay pocas camas de CTI en Uruguay. Acá fueron muchísimos y hubo una falta de ventiladores o respiradores por un tiempo. Hubieron miles de pacientes con respiradores. Los pacientes con COVID-19 presentan una complicación importante. Los cuadros delirantes o delirios es un desafío importante y frecuente. Los estudios preliminares indicaron que pacientes con COVID-19 se presentan con delirio en 25 a 30% de los casos en los CTI, pero se estima que realmente el porcentaje es mayor, entre 50 y 60%. ¿Cuál es el mecanismo? El mecanismo es multifactorial y hay siete mecanismos más mejor estudiados. Primer mecanismo de delirio es por la invasión directa del virus en el sistema nervioso central. El segundo es posible la respuesta a mediadores de inflamación en el sistema nervioso central. El tercer mecanismo es el efecto secundario de la insuficiencia funcional de órganos vitales. El cuarto mecanismo es efecto de la medicación sedativa. El quinto es tiempo prolongado en ventilación asistida. El sexto es la inmovilización prolongada. Y el séptimo, factores ambientales, como por ejemplo el aislamiento del paciente, temperatura, iluminación, etc. El tratamiento en el CTI o lo que se hace aquí es tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. El tratamiento farmacológico es fundamentalmente para tratar la agitación, y el delirio es haloperidol intravenoso, a veces mezclado con lorazepam o Valium intravenoso, antipsicóticos atípicos, olanzapina, se puede poner también clozapina o quetiapina, se lo cuela acá. El tratamiento no farmacológico en general es tratar de reorientar al paciente frecuentemente, comunicarse con el paciente, actividades terapéuticas, movilización y ejercicios de relajación. Esto es muy difícil hacer en un CTI, pero estos son los tratamientos no farmacológicos. A nivel residencial, del nivel de cuidado residencial, las complicaciones son más devastadoras del COVID-19. Se estableció o se vio en los residenciales geriátricos. Más de un tercio de los pacientes geriátricos descritos como de alto riesgo en los Estados Unidos se contagiaron de COVID-19. Las poblaciones más afectadas fueron los residenciales geriátricos latinos y de negros, individuos sin residencia fija, aquellos que viven en albergues o en las calles y en espacios más reducidos. Los residenciales de abuso de sustancias suspendieron las admisiones.
así como los albergues llamados hogares de sobriedad. Las regulaciones de control han cambiado al momento, pero han ocurrido muchos muertos, se han visto muchos muertos en los primeros 2 meses de la incidencia de la iniciación de la pandemia. Muy bien, vamos a pasar ahora a hablar de la ansiedad y la depresión en los tiempos de COVID. Tenemos evidentemente una nueva normalidad en esta época de pandemia. Los desórdenes de la ansiedad, lo voy a poner un poquito, clasificar en 4 medidas. Alguno va a traer una sonrisa, pero me sirve para clarificar. Vienen 4 medidas. Una medida small, medida medium, medida large y medida extra large. Y voy a explicar lo que es. Cuando es small, la medida small, el proceso comienza con miedos, pensamientos irracionales, pérdida de ingresos, separaciones, restricciones en encuentros, en actividades, aislamiento, miedo de contraer la enfermedad. Esto es un poquito de desesperación, pero en general es más controlado y lo que hay que hacer acá es educar, es otorgar más protección, mantener más seguridad en el ambiente, limitar la exposición a noticias sensacionalistas, que acá hay mucho en Estados Unidos, y hay muchos canales, a aumentar la actividad física, proveer meditación, especialmente a la población adulta, recomendar música, lectura, conversaciones con amigos, familia, y en general distracciones. Esto en general calma la angustia, la ansiedad. En la medida medium, ya los niveles y la magnitud es mayor. Se necesita mucho más soporte psicológico y médico. Hay dificultades de adaptación, hay miedos mucho más generalizados, hay más irritabilidad, hay más dolores físicos, cansancio, reducción en la eficiencia y en el funcionamiento diario del trabajo. Esto necesita tratamiento psicológico, social, familiar y también tratamiento farmacológico, especialmente con antidepresivos. En la medida large, hay un aumento más significativo de la angustia y la ansiedad. Hay un componente depresivo debido al aislamiento, la exacerbación de la ansiedad clásica. Hay ataque de pánico y es necesario hacer ajustes en la medicación. La recomendación es de no usar alprazolam y el tipo de medicación tipo benzodiazepinas de forma intermitente. Si es posible, lo que se recomienda más aquí es aumentar más la medicación antidepresiva. En la medida extra large, el cuadro clínico de ansiedad se presenta con comportamientos a veces violentos y sorpresivos, incluso psicosis intermitente y componente depresivo con conflictos interpersonales severos que en algunos casos podrían necesitar internación corta. En mi práctica yo hago, aparte de los tratamientos farmacológicos y psicoterapia, recomiendo y uso técnicas de relajación y de imaginación guiada. Los trato de educar en sentarse en una silla confortable, en hacerlos contar lentamente de 1 a 3, en la cuenta de 1 les pido que cierre los ojos y que pongan los ojos en dirección a la cabeza arriba. La cuenta de 2 les pido que cierre los ojos y que respire profundamente. En la cuenta de 3 les pido que exhale, que relaje los ojos y sentir que uno está como flotando, descansando. Esto en un tiempo de aproximadamente 30 segundos a 1 minuto. Y después los hago contar de vuelta reversiblemente de 3, 2, 1 y hacer lo mismo. Les pido que abran los ojos y esto en general tiene una respuesta muy satisfactoria. Vamos a pasar ahora a hablar de el desorden bipolar en tiempos de COVID. Podríamos decir que el desorden bipolar
se correlaciona con la expresión de energía, que puede ir a extremos con comportamientos reactivos, impulsivos y agresivos en periodos de polaridad maníaca y profundamente negativos y paralizantes en polaridad depresiva. En periodos de descompensación e incluso previamente, lo importante es evaluar al paciente en cuanto a la adherencia a la medicación, especialmente niveles de litio, de ácido valproico, antipsicóticos. También podemos evaluar si han habido cambios en la rutina diaria, cambios en el sueño, que es un signo fundamental, y también si hay cambio en el juicio, en los estados maníacos, también en periodos depresivos. En una gran mayoría de estos pacientes, el abuso de alcohol u otras sustancias puede desestabilizar el humor y o gatillar uno de los estados polarizantes del desorden. En suma, la biopolaridad es importante, monitorizar la adherencia, la rutina, el sueño y el comportamiento. Esa es la recomendación más importante. Yo, generalmente, si hay algún ajuste de medicación, también debo hacer un ajuste de la dosis en las sesiones, en la frecuencia de sesiones. Las consecuencias en esta época de pandemia suele ser devastadora. En periodos de crisis, estos pacientes deben ser monitorizados mucho más frecuentemente, como dije antes, y también obtener información de la familia. En términos del próximo slide, el abuso de sustancias. Yo también me dedico a hacer adicciones y tengo una cantidad de pacientes que nos monitorizo por problemas de sustancias. Una gran mayoría de los pacientes con abuso de sustancias tienen una historia de enfermedades crónicas, médicas y otros desórdenes mentales que representan factores de riesgo importantes. En los Estados Unidos, estos pacientes tienen dificultades de acceder al sistema de salud, tienen viviendas inestables, tienen una vida de tipo criminal, viven bajo el constante riesgo de ser arrestados, tienen en general bajo nivel educacional, acceso limitado a información, tienen un soporte muy limitado de sus familias. Se asocian con individuos que tienen antecedentes criminales que también tienen historia de abuso. Durante las pandemias hay generalmente un aumento de la prevalencia del uso y abuso. Esto genera mayor número de muertes, especialmente por sobredosis de opioides, intoxicaciones alcohólicas, combinación de sustancias y abuso de estimulantes, cocaína y alucinógenos. Acá, como ustedes bien saben, hay un tema, hay una epidemia de opioides y han habido muchas muertes por sobredosis. En este momento, en la época de COVID-19, eso no disminuyó y hay áreas en Estados Unidos donde las sobredosis son más frecuentes que otras. Vamos a pasar al otro slide, psicosis en tiempos de COVID. Los niveles de estrés, miedo, aislamiento y falta de soporte social, como dije antes, exacerba los desórdenes psiquiátricos existentes y además influencia la manifestación de la sintomatología. En los pacientes psicóticos admitidos en el hospital, la gran mayoría deja de tomar la medicación. Y las presentaciones estuvieron influidas con narrativas y temáticas relacionadas con el COVID-19. Fundamentalmente alucinaciones y delirios paranoidales, de corte paranoidal, fueron frecuentemente relacionados con el virus. Los pacientes obedecen a las órdenes recibidas, los delirios parece que fueran observados por cámaras de televisión o por radiotelefonía, WhatsApp. Dicen que los chinos le pusieron
esas cámaras en el virus, tienen miedo, aunque la gran mayoría de las presentaciones fueron habituales. Es decir, yo no he recibido información, yo no trabajo en el hospital ahora, que la mayoría de los pacientes que se admitieron fueron diferentes que antes. La psicopatología es la misma, con el tema de influencia sujetada a la pandemia, pero exacerbada por las complicaciones psicosociales. Aislamiento social, encerramiento, estar en constante estrés, miedo y aumento del uso de sustancias. Pero el tema es que en estas hospitalizaciones, los pacientes, las nurses y los médicos están cubiertos por máscaras, se les toma la fiebre, hay regulaciones, y de forma muy interesante estos pacientes esquizofrénicos o bipolares aceptaron y respetaron estas regulaciones sin ningún tipo de problema. Es algo que ellos lo adoptaron y no hubo problema para el seguimiento. Si ustedes quieren, no sé si lo dejo después para las preguntas, si ustedes quieren puedo presentar casos. En general tengo casos ambulatorios, tengo casos de pacientes adultos que estuvieron sobrios por muchísimos años y de repente en noviembre, diciembre empezaron a sentir miedos inestables, empezaron a tomar y terminaron intoxicados y necesitaban detoxificaciones y rápidamente volvieron y entendieron lo que tenían que hacer. Solamente puede ser por alcohol, puede ser por opioides. Otros pacientes tuvieron que irse de New York para poder mantener la sobriedad, se fueron a estar con las familias. El soporte psicológico familiar fue muy importante. Tengo pacientes que tienen extrema ansiedad y que me preguntan cada cosa, si se puede hacer, si no se puede hacer. El tema que yo adopté en algunos de estos pacientes súper ansiosos es hacerles un coaching. Es decir, les dejé acceso para que me pregunten, qué es lo que tienen que hacer, a dónde pueden caminar, dónde no pueden caminar, cuáles son las medidas y las tuve que repetir muchas veces para que lo entendieran, y a veces hablar con las señoras o con los hijos. Pacientes con esquizofrenia que los tuve que mantener aumentando la medicación porque aparecieron alucinaciones y delirios, y tuve que subir la medicación bastante para mantenerlos fuera del hospital. Por ejemplo, de olanzapina subirla de 15 a 25. Otros que no me respondieron a la medicación antidepresiva, estaba tratándolos con medicación antidepresiva por 2-3 meses, y de repente la medicación antidepresiva no funcionó más, hicieron una recaída, no podían dormir, se sentían horribles, todos los síntomas de depresión reaparecieron, y tuve que cambiar la medicación, porque aumentando la dosis no me marchaban, hasta 2-3 veces. También en casos de desorden obsesivo-compulsivo, pacientes que estaban en 250 de sertralina y mantenidos estables cuando vino el virus, el COVID, de repente los síntomas obsesivos-compulsivos, de chequeo, de limpieza de manos, empezó a descompensarse y la medicación ya no funcionó. Y hubo que hacer un ajuste de la medicación y cambiarlo y agregar medicación antipsicótica. Voy a hacer un pequeño resumen y después vamos a entrar en la parte de preguntas si están interesados. Hicimos una revisión de los datos epidemiológicos, vimos el tratamiento psiquiátrico en el periodo de COVID en los diferentes niveles de cuidado,
la ansiedad y la depresión asociados o relacionados con esta pandemia, la importancia de controlar aspectos de comportamiento, de sueño, de adherencia a la medicación, en la bipolaridad, la relevancia del abuso de sustancias en esta época, la psicosis relacionada con el COVID. Muy interesante que en Nueva York, a pesar de que todos los restaurantes se cerraron, los dealers o los que venden la droga no pararon de venderla, y por otro lado las casas de licores se mantuvieron abiertas y no había ninguna restricción. O sea que el acceso a la droga no se limitó. Quiero terminar con algunas lecciones aprendidas en estos tiempos. Una lección importante, por lo menos para mí, es que la vida tal cual la conocemos no puede tener ninguna garantía permanente, ya nunca más, que puede cambiar de un día para otro, que todos somos frágiles y vulnerables, y especialmente cuando hay un enemigo invisible que nos puede destruir en cualquier momento inesperado. Es necesario estar siempre preparado para lo peor y tener un plan de emergencia, de desastre, bien diseñado con recursos para aplicarlo. Tenemos que prepararnos a vivir en circunstancias adversas, aprender a vivir en soledad a veces y en situaciones con restricciones. Tenemos que aprender a apreciar lo que tenemos, la socialización interpersonal, aprender a usar tiempos para estar con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros amigos, y tratar de vencer a la soledad. Aprendemos también que hay que valorar lo positivo y lo importante. Hay que ser más generoso. Hay que brindar constantemente mensajes de optimismo y de fe. Y yo les agradezco que me hayan escuchado. Bueno, ahora si quieren hacer preguntas, con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Soy el doctor Roberto Mosera, que soy uno de los integrantes del Comité de Educación Médica. Y bueno, realmente que ha sido muy interesante toda esta perspectiva de un lugar tan conflictivo para la pandemia como es Nueva York. Y yo quería hacerle alguna pregunta. Al principio mencionó lo que pueden ser los cuadros neuropsiquiátricos. Yo no sé si puede extenderse un poco más y qué características peculiares puede tener en relación a otras lesiones de las que provoca el COVID-19, que eso en realidad es un poco nuevo para nosotros, más allá de que acá, como en realidad no tenemos tanta casuística, no tenemos mayor información de ese tipo de lesiones que pueda provocar el COVID. Claro. En realidad nosotros tampoco tenemos mucha información, porque los estudios que se han hecho son muy preliminares. Y lo que yo he dicho es estudios que están empezando a hacerse y que todavía no se terminaron. Fundamentalmente, los estudios por acción directa del virus en el sistema nervioso central y las repercusiones que tienen en otros sistemas, como dije, el cardiovascular, el inmunológico, en la estructura neuromuscular, y ver qué puede pasar en el futuro con pacientes que tuvieron el virus y que no se recuperaron totalmente. Es muy prematuro decir cuáles son las consecuencias neuropsiquiátricos en este momento. Yo mencioné algunas cosas que se están estudiando en este momento, pero no sé más de eso. Lo que recogí de la literatura
es lo que se está tratando de estudiar a nivel del sistema nervioso central. Se han hecho autopsias, están estudiando cerebros, están haciendo estudios inmunológicos, y recién estamos en los inicios. Así que yo lo menciono, pero no hay nada definitivo. Estamos recién en 3 meses, 4 meses de empezar a descubrir esta nueva enfermedad. Sí, estamos aprendiendo todo de algo que nadie sabe. Nadie sabe, ¿no? Es todo muy nuevo. Sí. Muchas gracias. El doctor Luis Villalba estaba pidiendo la palabra. Bueno, primero que nada, agradecerle mucho la presentación. Fue muy ilustrativa, muy interesante de ver otras situaciones, quizás más difíciles, me parece seguramente más difíciles de las que estamos viviendo acá, aunque también acá se han vivido situaciones difíciles, quizás por otros elementos, ¿no? Más bien las dificultades en relación fundamentalmente al hospital psiquiátrico, al hospital Vilar de Boque, pero las cuestiones se vienen solucionando. Quería preguntarle algo que usted se refirió en algún momento en relación a la telepsiquiatría. Sí. Acá ha habido evidentemente un aumento también bastante grande, sobre todo a nivel, más que nada la consulta telefónica aumentó mucho. Hay una línea telefónica en el Ministerio de Salud Pública que ha tenido muchísimas llamadas. Trabajan psicólogos honorarios y son alrededor de 100. Y realmente han tenido una labor bastante eficaz por lo que vienen planteando. Y también se generó una app, una aplicación telefónica que se llama Corona UI y que se le está pensando en agregar una parte de salud mental para poder derivar a los pacientes a diferentes servicios en relación a la gravedad de las consultas. Pero hay un problema ahí, es de alguna manera cómo se hace el triage. Si lo hacen solamente los psicólogos, o habría que haber psiquiatras ahí, o hay incluso métodos electrónicos para hacer eso. Y quería saber si hay alguna experiencia en relación a eso. Sí, sí. La experiencia en usar el método virtual o lo general. Sí. Las dos cosas. Sí. Bueno, yo trabajo en este momento, como la mayoría de mis colegas, si no 100%, en plataformas virtuales. Las plataformas virtuales aquí son muy buenas. Muchos usan Zoom, yo uso otra, pero similar a Zoom. Y acá, que es otro mundo, hay legalidades, lo que se llama IPA, protección, esas cosas. Entonces uno trata de protegerse en ese sentido. Yo lo hago todo el tiempo, yo prácticamente voy a mi consultorio 1 o 2 veces por semana, pero trabajo ahí, pero no veo pacientes personalmente. Esto tiene pros y cons, tiene cosas positivas y cosas negativas. Es una buena cosa que haya la posibilidad de verse virtualmente y intercambiar. Creo que esto es mejor que el teléfono. Hay gente que tiene problemas de usar esta plataforma, y hay gente que prefiere el teléfono, especialmente sexo femenino, que no están bien peinadas o no están vestidas. Bueno, pero no quieren exponerse. Y hay otros que tienen problemas de usarlo en general. Hay pacientes que yo he perdido porque no quieren no venir a mi consultorio. Hay cosas que no lo pueden hacer o decir si no están en mi consultorio. No solamente por privacidad, sino por el entorno. Hay todo un tema de conexión ambiental. Luego también tratamientos psicológicos de corte psicoanalítico, entonces hay otro componente de transferencia y contratransferencia. También lo hacen las organizaciones que tienen, o instituciones, lo hacen virtualmente. Es muy poco lo que va.
en los psicólogos lo hacen, los asistentes sociales lo hacen. Ese es el método más común. Personalmente, no es la pregunta que tú me hiciste, pero personalmente yo tengo problemas con este sistema porque no puedo tener una evaluación clínica acertada en muchos casos. Un ejemplo concreto, el otro día le di a un paciente un antipsicótico, es un paciente maníaco depresivo, y yo no puedo ver si tiene acaticia o no tiene acaticia, yo no puedo ver si tiene temblor o no tiene temblor, no puedo ver al paciente completo. Entonces el monitoreo es parcial y uno lleva a cometer errores. No tampoco sé la privacidad que hay, si hay alguien escuchando o no escuchando, si va a decir la verdad o no. Pero es lo mejor que tenemos en este momento. Y psiquiatría, te voy a decir que también lo hacen los dermatólogos acá, lo hacen los médicos generales, es decir, todos usan el sistema virtual. Así que esto es lo que pasa ahora. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? No sé. Yo pienso que en un par de meses voy a empezar a ver pacientes en mi consultorio. Pero también uno tiene miedo. ¿Sí? No sé, estás en Nueva York, si en Uruguay es otra realidad. La parte que se está haciendo ahí de abrir apps o oportunidades para llamar está excelente. Yo creo que es fantástico que los pacientes y aquellos que no son pacientes tengan una línea de emergencia, tengan con quien hablar, puedan exponer. El gobernador de New York lo está haciendo también. También con virtual para hablar y otra vez y para poner mensajes, donde van a haber chats, este tipo de cosas, o escribir lo que está pasando con ellos y que haya una audiencia virtual, como eso se está haciendo, pero es lento. No sé cuál es el resultado, no sé cuánto los está usando, si realmente contribuye a la salud mental o no. Es muy prematuro. Bueno, la verdad que yo tuve una experiencia bastante parecida a la tuya, sobre todo en la parte psicoterapéutica, y me cuesta trabajar con pacientes en forma virtual. Pero sí, hay muchas esperanzas en relación a estas cuestiones. Sí. Que por lo menos creo que no es lo mismo, pero que es algo que puede ser muy positivo. Y en estos tiempos es muy útil. Claro que sí. Bueno, te agradezco muchísimo, la verdad. Muchas gracias. Interesante. Gracias. ¿Alguna otra ampliación de lo que dijiste? Sobre todo en lo que, si bien hay mucha cosa nueva, hay mucha cosa que se ha modificado, que se ha exacerbado, pero hay un área que es el entorno de la familia, la situación de violencia doméstica, de abuso, de esos conflictos conyugales. ¿Cómo te has podido manejar? Porque eso seguro que está sucediendo en todos lados, e inclusive acá. Sí. Preguntaba alguna estrategia, o en fin, ¿qué puedes pensar al respecto? Mira, es difícil hacerlo de manera virtual. Yo hago a veces terapia de pareja o individual, o comparto pacientes con psicólogos, psicólogas, y donde yo hago la parte médica o la parte, y ellos hacen la parte. Pero eso es al nivel de la clientela que yo tengo, que es un poquito más depurada. La parte de la parte más complicada son en las áreas donde hay educación social pobre, donde hay poca educación, en sectores donde el COVID es más prevalente. Para los que conocen New York, más en el Bronx o en Queens, en áreas de minorías, gente que vive en la pobreza, con muchos hijos, con poca comida a veces,
donde en general la madre o el padre tiene trabajos no muy reputables, y donde están acostumbrados a los gritos y a pegar. Y en época de COVID y de estrés, eso se multiplica, eso es mucho más prevalente. Yo no trabajo con esa población, o sea que no te voy a decir que los veo, escucho de esa población, pero es de muy poco, de pobre manejo. Tampoco las nurses y los higienistas o la gente no van mucho a esas zonas, y si van con mucho cuidado. Entonces hay más intervención policial, hay más restricciones, hay más ese tipo de actitud. No hay más encarcelamientos. Tampoco subieron los homicidios bajaron acá en esta zona. Es algo paradojal, pero sí. Aumentó la violencia doméstica, pero bajaron los homicidios. Y no se han visto muchos suicidios tampoco. Un caso de una doctora de emergencia que trabajaba en un hospital de Nueva York, que se fue a la casa y se suicidó. Eso es un caso bastante renombrado acá en New York. Se contrajo el COVID, después se fue a trabajar de vuelta y volvió y se suicidó. Pero no hay en este momento mayor. Bien, muy bien. Hay otra compañera que pide la palabra. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Aurora Fuentes. Mucho gusto. Hola, igualmente, soy psiquiatra pediátrico. Bien. Escuché que usted había hecho también niños y adolescentes. Sí, soy psiquiatra de niños y adolescentes. Sí. Entonces somos colegas. Sí. Estoy acá con una compañera con la cual trabajamos en el servicio del Pedanecer, que es una psicóloga que trabajamos juntas. Muy bien. Hemos hecho muchos trabajos a través del teléfono, desde la institución, pero no hemos podido hacer todavía nada con pantalla. Ajá. Es muy difícil trabajar con niños porque no es fácil hablar por teléfono con ellos, y a veces nos tenemos que dirigir solamente con la mamá o con el papá que están a su cuidado. Pero nos tiene un poco preocupada toda la parte de la vuelta a clases y cómo los niños han quedado en el ambiente familiar todo el tiempo sin poder concurrir a sus lugares de aprendizaje. Correcto. Que eso, por supuesto, que nos parece bien para prevenir todo. Sabemos que los niños no tienen mucho la sintomatología y no adquieren mucho el COVID, pero pueden ser transmisores del virus. Sí. Sí vemos telefónicamente que nos han comunicado un aumento y una exacerbación de la sintomatología conductual. Sí. Y sobre todo de las alteraciones del sueño. Y en la parte adolescente el aumento del consumo. Y también en la emergencia donde trabajo, los intentos de autoeliminación. Esto nos tiene un poco preocupados. Queremos ver una opinión, que nos cuentes algo que si has trabajado con niños o con adolescentes ahora ahí en ese epicentro de Nueva York. Sí, yo tengo pacientes particulares, niños, doctora, mucho gusto, tu compañera. Hola. No sé si te voy a contestar la pregunta, pero acá hubieron muchos casos que aparecieron, aparecieron nuevos casos en Nueva York de la enfermedad de Kawasaki. Sí. Que de alguna forma la relacionaron con el COVID-19. Sí. Porque encontraron anticuerpos del COVID-19, esa es la razón, Sí. con dificultades respiratorias. Eso es un misterio, no se sabe de dónde salió, pero hay una idea de que son portadores y eso desarrolla la... el problema de las escuelas es un problema grande, porque, no sé si se dice así, pero de golpe y porrazo, las madres tuvieron que hacerse cargo de la educación de los hijos,
Sí, a través del internet, sin estar preparadas para nada. exacto. Las maestras están haciendo lo mejor que se puede, pero no mucho. Estudiantes de 11 años, 12 años, 13 años de principio del liceo se están dando cuenta de que están llenando el tiempo más que aprender, que realmente no aprenden. Y eso baja mucho la motivación, el interés, y problema grande. Y las madres, hay madres que no pueden lidiar porque no están preparadas. Y yo veo pacientes de otros estados también, no solamente de New York, veo pacientes en otros lugares como Florida, como Minnesota, es decir, en otros estados también a través del sistema virtual. Y las madres tienen enormes dificultades para poder educar a los niños. El tema de la pantalla sí es importante. Yo no tuve ese problema, puedo tener alguna idea, pero no tuve ese problema de verlo. Pero el manejo de los niños en la casa es muy difícil. Aparte los protegen para salir afuera, no tienen dónde ir, el encerramiento, la falta de amigos, la distancia social para los niños es muy difícil, la comida, es un problema grande. O sea que Creo que esto también va de la mano a veces también con el desborde y como factor de riesgo para la patología del adulto, ¿no? Sí, especialmente la ansiedad, la angustia y periodos depresivos. Exacto. Sí. El contacto, por otro lado, vamos a ver también la parte positiva. La parte positiva es que, de acuerdo, es decir, lo que pasa es que los padres y las madres están más con los hijos ahora. Sí. No se van. Entonces los hijos tienen más acceso y niños chicos se desarrollan mejor cuando hay un apego en parejas que son más o menos estables. Hay una relación, hay una comunicación muy mejor, es más positiva, hay un conocimiento, hay una familiaridad con los hijos que antes del COVID no habían, porque los padres eran lo que se llaman acá padres helicópteros. Sí. Y no están, salen a las 6, 7 de la mañana y vuelven a las 8 de la noche. Y no están con los hijos. Ahora es diferente. Ahora se quedan porque mucha gente trabaja de la casa. Eso es lo que tienen trabajo. Entonces hay cosas positivas en eso también. Sí. Pero depende de qué nivel socioeconómico estén. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. De nada. Okay. Muy bien. Yo le haría una preguntita más al doctor, pero seguramente va a ser muy difícil de responder. Y es ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar en la post-pandemia? Sobre todo apuntando desde el punto de vista emocional, psiquiátrico y psicológico. Claro. Un poco para pensar en voz alta, nada más. Claro, hay gente que ya está escribiendo de eso, como acá escribe todo el mundo. Hay gente que está escribiendo eso. Hay gente que habla de cambios irreversibles en términos de comunicación, en términos de trabajo, en términos de cómo afrontar situaciones de esta naturaleza. Hay gente que habla de lo que se llama el PTSD, el Post Traumatic Stress Disorder, desorden de, como le dicen, de traumatismo. ¿Cómo lo traducen? Sí, PTSD. El trastorno por estrés postraumático. Ahí está. Hablan de ese tipo de trastorno. La parte de elaborar las pérdidas, mucha gente murió. Mucha gente murió. Hay gente que todavía no hizo duelo. El duelo, la culpa, es algo que va a haber que trabajarlo a varios niveles. Hay hijos que murieron, hay padres que murieron, hay abuelos, pérdidas muy severas. Gente que no pudo despedirse de los que fallecieron porque estaban en el CTI.
aislados completamente. Voy a contar que un colega mío, un psiquiatra profesor de Nueva York, de la universidad, se murió de COVID y no pudo ni siquiera hablar con los hijos, estaba ahí en el CPI. Es horrible. Gente joven, yo que sé, para mí una persona de 60 años es joven. Sí, pero debe ser porque yo me considero joven. Somos jóvenes. Sí, sí, pero en realidad esas pérdidas van a tener que ser elaboradas y se va a vivir con miedo, se va a seguir viviendo con miedo. Esto no va a pasar. Hay gente que habla de una segunda vuelta, una tercera vuelta. Hay gente que habla de que el COVID no se va a poder erradicar. Hay miedo de que la vacuna no aparezca en años, 2, 3, 4 años. Si hay una vacuna. Por ejemplo, para muchas de las pandemias no hubieron vacunas. Así que son preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero definitivamente pienso que el rol de la psiquiatría, el rol de la higiene mental va a ser más importante. También vamos a tener que educar a médicos generales, a médicos cómo tratar estas condiciones, porque están completamente sin idea de qué hacer en casos de ansiedad, en casos de depresión, tiran ahí tirito a ver si pega algo, pero hay que educar también, es una misión que los psiquiatras tienen que tener, educar a las otras profesiones o disciplinas que están en este marco. Muy bien. Bueno, no veo que haya nuevas preguntas del público. La mayoría se fue. No, sí están todos ahí. Están todos allí. Quizás esta forma de interactuar sea un poco más, que limite un poco más la espontaneidad. Okay. Pero creo que de alguna manera ha sido muy, muy clara, muy práctica y muy entendible todas las cosas que ha desarrollado. Entonces, en realidad, yo quiero agradecerte mucho toda esta colaboración, este aporte que inexorablemente es muy importante para nosotros. Y entonces, realmente, muchísimas gracias en nombre de los comités de educación médica y además agradecer a los que nos han estado escuchando hasta ahora, que también ha sido un número importante. Y un agradecimiento adicional a Sara Goldstein, que fue un poco la que precipitó, catalizó esta instancia de encuentro. Okay. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los presentes, gracias por invitarme, espero que haya sido útil y espero que haya podido contribuir un poco a los conocimientos y transmisión de mi experiencia en Nueva York. Muchísimas gracias. De nada. Chao.